Hermanos, vamos a continuar con el mensaje que hemos venido desarrollando. Vamos a continuar con la tercera parte de la condenación de la gran ramera. Ya hablamos del origen y de la historia de la Iglesia Católica Romana, el origen de Babel también hablamos inicialmente, pero hoy quiero hablar un poco acerca del fundador del catolicismo. ¿Quién fundó esta falsa doctrina que es humana? Es una doctrina de hombres. De hecho, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4, gloria a Dios, gloria al nombre de Cristo, quiero que me acompañen como versículo de introducción, más otro más que voy a leer a continuación. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Si lo encontraron, digan amén. ¿Ok? Dice predicación de la apostasía. Aquí está hablando el apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo, un joven de tan solo aproximadamente 25 años de edad. ¿Ok? De hecho, en el versículo 12 del capítulo 4 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por o mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo empieza hablando a su discípulo amado y le dice: pero el Espíritu Santo de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos días, en los tiempos antes del fin, algunos apostatarán de la fe. O sea, no todos, porque debemos creer en Jesús a pesar de Judas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todavía hay iglesias de sana doctrina, todavía hay hombres de Dios que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni ante las ofertas y demandas de esta generación maligna y perversa. Entonces le dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu, obviamente es el Espíritu Santo de Dios, dice claramente, porque el Espíritu habla. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo sigue hablando todo el tiempo. Habló en el pasado, nos habló a través del Hijo Jesucristo, nos habló a través de los profetas del Antiguo Pacto, a través de Juan Bautista, a través del mismo Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, y aún sigue hablando en estos tiempos. Nosotros creemos en el don profético, lo que no creemos es en que hay profetas, pero sí existe el don profético. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, algunos se divorciarán de la fe, algunos se separarán, se apartarán de la fe. ¿Ok? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. De hecho, Pablo le dice a los Éfesos: estoy maravillado, a la iglesia de Galacia, perdón, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a su gloria eterna para seguir un evangelio diferente. No que haya alguno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso lo dice en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Dice el verso 8: mas si aún nosotros, considerando que en algún momento alguno de los apóstoles podía desviarse, o podía desviar la fe, la doctrina, apostatar de la fe, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Si alguien viene a presentarte, a predicarte otro evangelio o otro Cristo, la Biblia dice que es maldito. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra tiene que permanecer tal cual como está escrita. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos nosotros bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra dentro del lugar oscuro. ¿Ok? O sea que la palabra permanece para siempre.
La hierba se seca, se marchita la flor, pero dice el profeta Isaías en Isaías 48 que la palabra de Dios permanezca para siempre. Nadie puede adulterar la palabra de Dios. Y el que lo hace es maldito. El que te habla otro evangelio, otra doctrina, y más simplemente tradiciones, dogmas humanos, es maldito, dice la Escritura. Dice el versículo 9, eso es la palabra anatema. Entonces el versículo 9 de Gálatas 1 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Claramente la Escritura dice eso. ¿Okay? Entonces en 1 Timoteo 4 el Espíritu Santo está hablando, está activo, y dice que en los últimos tiempos, en los posteros tiempos, algunos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios y hay doctrinas humanas. Hay que entender que Satanás, el diablo, es padre de mentira, y él utiliza una verdad de la Biblia y la distorsiona y saca un contexto de la Biblia para hacer un pretexto y hacer que la gente, a través del espíritu de error y del engaño, crea la mentira. Amén. O si no, van los testigos de Jehová mintiendo de puerta en puerta, engañando, diciendo que Jesucristo es el arcángel Miguel, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Otros metiendo tradiciones, otros incluso en la misma iglesia cristiana, que en estos tiempos se ha pervertido tanto, porque la Biblia refiere a la gran ramera del Apocalipsis, que es la iglesia católica romana, la refiere como la gran prostituta, la gran ramera, la que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Y si habla de que es una madre de las abominaciones de la tierra, es porque una madre tiene hijas, y las hijas son las iglesias de la prosperidad, que son parte del cuerpo de Cristo, pero han apostatado, se han desviado, han abrazado las doctrinas humanas, han abrazado la ética, el humanismo, han abrazado la metafísica, han abrazado el ecumenismo y tanta doctrina humana y de demonios que realmente están haciendo hoy y predicando desde los altares. Entonces dice, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, número 1, prohibirán casarse. Ahí vemos a los curas católicos y a las monjitas que hacen el voto de castidad o el celibato, por el cual no pueden casarse. Esto son mentiras del diablo, es una doctrina de demonios, porque Dios dijo que no es bueno para el hombre que esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por eso vemos tanta perversión, tanto homosexualismo y lesbianismo aún dentro de los clérigos católicos. Entonces lo primero que hacen las doctrinas de demonios es prohibirán casarse. Otros mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nada de desecharse. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuántos dicen amén? Así que te diga que no comas esto o lo otro, doctrinas de demonios o doctrinas humanas. Cuando llega la Semana Santa es cuando yo más como carne. ¿Qué dice la católica? Que es pecado. Pero eso sí, hablan del prójimo y ahí sí no es pecado. Se devoran la carne al semejante vivo y ahí sí no es pecado. Terrible. Bueno, vamos a hablar hoy día acerca del fundador del catolicismo. Esto fue como un versículo de introducción. Aún la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la fuente de verdad. Él dijo aún: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es el puente, es el camino al Padre, es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo, hombre, amén. Vamos a hablar un poco acerca del fundador del catolicismo. Se llama Constantino. Su nombre verdadero es Flavio Valerio Aurelio Constantino. Este hombre nació en Naissus un 27 de febrero del año 272 después de Cristo, y murió en Nicodemia, Bitinia y Ponto.
un 22 de mayo del año 337 después de Cristo, a la edad de 65 años. Constantino fue el emperador de los romanos desde su promulgación y proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I o Constantino el Grande, o en la iglesia ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y la iglesia católica bizantina griega como San Constantino. Así se le conoce como San Constantino. ¿Ok? ¿Me consiguen por favor un poco de agua, Mónica? ¿Ok? No acá, sino por fuera. ¿Ok? Constantino entonces fue el fundador y legislador de la religión cristiana por edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Constantino es conocido como la persona que refundó la ciudad de Bizancio, que es en la actualidad la actual Estambul, que está ubicada allí en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, debido a su nombre, Constantino. También Constantinopolis, la ciudad de Constantino. Constantino convocó el primer concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, dándole de esta manera, bajo el Tratado de Letrán, el ser la Iglesia Católica la religión oficial del Imperio Romano. Así que en ese año 325, Constantino le otorga legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte tras un largo catecumenado, o sea, una preparación que él tuvo que tener durante prácticamente su vida para bautizarse ya solamente al final de sus días en el hecho de su muerte. Hacia el año 284 después de Cristo, el Imperio Romano parecía abocado a la disolución. En los últimos 50 años se habían sucedido 26 emperadores y solo uno de ellos había fallecido de muerte natural. Persas y bárbaros hostigaban constantemente y con éxito las fronteras norte y este. Las pestes, la miseria y la anarquía presagiaban una rápida caída. En el año 330, 5 años después de que se legitimiza el Sacrosanto Católico Romano como la religión oficial del Estado, en el año 330, año de la inauguración de Constantinopla, la nueva capital imperial, el imperio seguía unido con las fronteras intactas y en paz. Ese fue el resultado de la labor titánica de dos hombres brillantes y enérgicos que supieron entender los cambios que traía la historia, los emperadores Diocleciano y Constantino I, llamado el Grande, hijo de Constancio Cloro y de su esposa concubina Helena. Cayo Flavio Valerio Aurelio. Constantino nació en Nisus, la actual Nis, en Yugoslavia, un 27 de febrero, como dijimos, del año 272 después de Cristo. Aunque algunos historiadores no daban el situarlo entre el año 270 y 288 después de Cristo, en pleno período de desgobierno militar del Imperio Romano. Las reformas de Diocleciano intentaban estabilizar la situación mediante el nombramiento de dos emperadores o augustos y de sus respectivos sucesores o césares. Su padre Constancio Cloro, que es el padre de Constantino, que fue el padre de Constantino, fue nombrado sucesor de Maximiano y se separó de Helena para contraer matrimonio con Teodora, hija adoptiva de su emperador. Constantino pasó la mayor parte de su infancia en los campamentos militares romanos acompañado de su padre. Cuando Constancio Cloro, el padre de Constantino, fue proclamado César de los Alpes Occidentales en el año 293, Constantino fue enviado a la corte del emperador Diocleciano, al que acompañaría en su expedición a Egipto en el año 296.
Educado con esmero en la corte de Diocleciano en Nicomedia, la actual Izmir, ahí en Turquía, estuvo en contacto con los numerosos cristianos de la corte imperial y de las ciudades del este y fue testigo de excepción de la persecución de Diocleciano que él desencadenó en el año 303 contra los primeros cristianos. De esos 300 años, ¿no? Cuando en el año 305 Constantino y Maximiano abdicaron por motivo ya de edad, el padre de Constantino, Constancio Cloro, fue nombrado Augusto a la mitad occidental, de la mitad occidental del imperio. Galerio quedó al mando de la mitad oriental. La abdicación de Diocleciano y Maximiano llevaba consigo el ascenso de los césares augustos o emperadores y la elección de nuevos césares, lo que obstaculizaba las expectativas de sucesión dinástica de los hijos de quienes habían ascendido a emperadores. La situación provocaba una compleja serie de guerras civiles. Constancio quiso nombrar César a su hijo Constantino, pero las intrigas de Galerio evitaron este nombramiento. A pesar de ello, Constantino logró el permiso de Galerio para viajar a Britania para reunirse con su padre, y tras la muerte de Constancio Cloro en Evocarum, York, no Nueva York sino York, sus tropas le proclamaron a Augusto en la misma ciudad, del 25 de julio del año 306 después de Cristo. Pero Galerio se negó a confirmar su nombramiento como Augusto, y Constantino hubo de aceptar el título de César en el tercer gobierno de la tetrarquía, mientras Severo era designado para el cargo de Augusto. A Constantino se le permitió administrar las provincias asignadas a Constancio Cloro, que son Galia, Britania e Hispania. Finalmente sería reconocido Augusto por el anciano emperador Maximiano, que había vuelto a la vida política y con cuya hija Fausta contrajo matrimonio el 31 de marzo del año 307. Habitualmente entre los historiadores se ha fijado este último año como la fecha en la que se produjo el inicio del reinado de Constantino I. A finales del año 308, Diocleciano, Maximiano y Galerio se reunieron en la conferencia de Capernaum con la intención de poner en orden el caos político en el que se estaba envuelto el imperio. En ese momento habían 5 Augustos, los legítimos, Galerio y Severo, y los usurpadores, Constantino, Magencio y Maximiniano, y un solo César, Maximino Dacia. Durante dicha conferencia se desposeyó del título de Augusto a Constantino, quien se negó a aceptar la degradación, y puso todo su empeño en hacerse con el control del imperio. Lo primero que hizo fue reforzar su poder en Galia, Britania e Hispania. Tras frenar una invasión de los francos, consiguió derrotar a Maximiano en Galia, quien fue entregado a Constantino por los oficiales de sus propias tropas. ¿Ok? Esto es como una prácticamente biografía de Constantino, pero quiero leerlo porque esto nos va a introducir a algo que realmente quiero enseñar en esta noche, ¿ok? Para que entendamos un poco acerca del origen de esta iglesia que fue fundada prácticamente por un hombre, no por obra y gracia del Espíritu Santo, no por concepción de Dios, sino por el deseo ambicioso de un hombre que tenía hambre de poder político y religioso, y tenía temor en sí de que su imperio se le dividiera. En el año 312 invadió a Italia, donde gobernaba Magencio, hijo de Maximiano, y su principal rival para hacerse con el control del occidente del imperio. Las fuerzas de Constantino resultaron vencedoras en Turín y Verona. Las tropas de Magencio y Constantino se enfrentaron el 28 de octubre de este mismo año en la batalla del Puente Milvio a las afueras de Roma. El enfrentamiento finalizó con la victoria para las tropas de Constantino. Magencio encontró la muerte al ahogarse en el Tíber en su vida, y Constantino pudo adoptar el título de Máximo Augusto, aunque su dominio solo abarcaba el oeste del imperio. Según la tradición,
recogida por Eusebio de Nicomedia. El día anterior a la batalla del puente Milvio, Constantino vio en el cielo una señal. Oiga que esto es importante. Constantino tuvo una visión, él vio una señal, y en esa señal él pudo ver una cruz acompañada de la leyenda In hoc signo vinces, que traduce: con este signo vencerás. Y es a partir de ahí cuando Constantino adopta la cruz y se convierte prácticamente como, no en el perseguidor que era de la iglesia cristiana de aquellos tiempos, sino que ahora se convierte en un defensor, porque adopta el signo del cristianismo, y ahora el que no se convertía al cristianismo, ahora era ejecutado. Se cansaba de matar cristianos, ahora el que no se convertía al cristianismo era ejecutado. Constantino, quien probablemente profesaba una religión solar politeísta porque él era pagano, él había mantenido contactos con el cristianismo y era consciente de la fuerza que ese credo tenía en el imperio, lo que sin duda influiría en su política posterior. Para conmemorar esa victoria hizo construir en el año 315 en el Foro de Roma el famosísimo Arco de Constantino, en el cual atribuyó la victoria sobre Magencio a la protección de la divinidad, sin especificar cuál era. Obviamente era la cruz. Posteriormente la historiografía cristiana calificó la victoria del puente Milvio como la primera batalla ganada por un emperador romano gracias a la ayuda de Dios, siendo un pagano, ¿no? Esta victoria dejó a Constantino como único emperador del occidente, así lo ratifica el Senado, reconociéndolo como el emperador de mayor rango. Probablemente la situación se normalizó también en el oriente, donde Licinio, con quien había firmado una alianza, Constantino en la primavera del año 313, en la que habían acordado repartirse el imperio. Allí consiguió derrotar a Maximino Dacia, con el fin de estrechar las relaciones entre ambos Augustos. Licinio contrajo matrimonio con la hermana del emperador del occidente, Constantino. ¿Ok? Licinio y Constantino promulgaron conjuntamente en el año 313 el Edicto de Milán, por el cual se decretaba la libertad de cultos en todo el imperio. Se reconoció a los cristianos el derecho de celebrar sus cultos y se restituyeron los bienes eclesiásticos. Constantino concibió a su vez importantes privilegios al clero cristiano, entrando muchos de ellos a formar parte de la administración de Roma, y participó decisivamente en los conflictos de Arles en el año 314 contra el donatismo, y muchos años después en el concilio de Nicea, exactamente en el año 325 después de Cristo, que condenaría el arianismo. Sin embargo, el hecho de que Arrio sobreviviera y sostuviera que la divinidad de Dios Padre era superior a la del Dios Hijo, principio que permitía establecer diferencias de grados entre los hombres y justificaba que el emperador tuviera un rango más elevado que los demás humanos y fuera el intercesor de estos ante Dios. Por eso el Papa Romano sigue la misma línea, ¿ok? Y por eso los católicos siguen como esa misma del el emperador o el gobernante sentado en el trono, así como el católico tiene a su máxima autoridad sentada en un trono y con unas plumas le ventilan, ¿no? Como un rey, como lo hacían los faraones, como lo hacían los Augustos y los Césares, ¿ok? En el año 314 comenzaron las hostilidades entre Constantino y Licinio. El primero resultó vencedor en las batallas Cíbales y Adrianápolis. El tratado de paz se firmó a continuación y permitió a Licinio conservar hacia Egipto y Tracia, aunque tuvo que entregar a su rival mayor parte de sus posesiones en Europa. En el año 315 Constantino se invistió del consulado junto a su colega en Oriente, Licinio. Este mismo año ambos lucharon conjuntamente en la frontera contra los godos y contra los
Sámatas. Comenzó así entre ambos emperadores un periodo de colaboración que se prolongaría durante casi una década. Ya vamos a terminar de leer. Gloria a Dios. En el año 317 proclamó Césares a Crispo, hijo de su primera esposa Minervina, y su otro hijo Constantino, y a Licinio, sobrino suyo e hijo de Augusto de Oriente. La colaboración con Licinio terminó abruptamente en el año 323. Constantino atacó a Licinio con la excusa de que la persecución que el emperador de Oriente había desatado contra los cristianos, y acabó derrotándolo en Crisópolis el 18 de septiembre del año 323. Licinio fue desterrado a Tesalónica y ejecutado un año después. Constantino se convertiría finalmente en el único emperador de Roma. Al año siguiente se inició la construcción sobre la antigua Bizancio de la ciudad de Constantinopla, que pasaría a ocupar un lugar de privilegio en el imperio. Un año después, el emperador concedió el título de Augusto a Helena, su madre. Oiga lo que dice aquí, en el año 325, y se desarrolló un drama familiar que al parecer estuvo en el origen del viaje de Helena a Tierra Santa y a Jerusalén, donde se le atribuye a ella el descubrimiento del Santo Sepulcro y la invención de la Vera Cruz. Fausta, la esposa de Constantino, consiguió que su marido mandara ejecutar a Crispo, primogénito del emperador, habido de su anterior matrimonio con Minervina. Poco después Fausta fue acusada de adulterio y Constantino la hizo ejecutar. Tales condenas fueron acompañadas del asesinato de varios miembros de la corte, lo que produjo una profunda ola de indignación entre la población de Roma. El 11 de mayo del año 330 inauguró la nueva capital del imperio, Constantinopla, la ciudad que fue engalanada con monumentales edificios y obras públicas. Ofrecía la ventaja de su situación excepcional en la unión entre Asia y Europa. La mayor parte de las ciudades griegas fueron privadas de sus principales obras de arte para ser llevadas a la nueva capital. Su senado pronto sustituiría al de Roma entre el año 332 y 334 después de Cristo. Sostuvo una exitosa campaña contra los godos, a los que consiguió expulsar más allá del Danubio, y en el año 333 después de Cristo nombró César a su hijo Constante, y en el año 335 a Damalcio, uno de sus sobrinos. ¿Ok? Gloria a Dios. Constantino gobernó entre los años 306 y 337 después de Cristo. Después de su gobierno, también como lo hizo Diocleciano, y persiguió y masacró a miles de cristianos durante su gobierno en el año 313. O sea, Diocleciano fue un gran perseguidor de cristianos y fue contemporáneo con Constantino. Tras recibir una supuesta revelación de parte de Dios, la cual decía: bajo este signo vencerás, es decir, la cruz de los cristianos que él mismo perseguía, a partir de ese momento Constantino deja de perseguir a los cristianos y se convierte al cristianismo no por conversión al ser redarguido por el Espíritu Santo, sino por conveniencia e intereses personales y políticos, prohibiendo a partir de ese momento las masacres y persecuciones a la iglesia de Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, que Constantino era un enemigo de la iglesia cristiana y además era un terrible perseguidor y asesino de cristianos, juntamente con su amigo Diocleciano. Con todo esto, Constantino cambió la historia de Roma y pasó a ser de un perseguidor y asesino a un defensor de cristianos tras su supuesta revelación: bajo este signo vencerás. Y fue cuando vio la cruz de los cristianos y la adoptó como símbolo de victoria y amuleto para sus futuras conquistas. Lo mismo hacen los católicos hoy día con la cruz, como un amuleto de buena suerte, de protección. Amén. Cuando la cruz, según Gálatas capítulo 3:13, dice la escritura que es sinónimo y es símbolo de maldición, porque Cristo allí en ese madero, en esa cruz, se hizo pecado, se hizo maldición por ti y por mí, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en una cruz. ¿Ok? Por otra parte, Constantino vio el efecto de cómo se convertían los cristianos a pesar de su persecución. Al ver Constantino cómo tomaban a los cristianos sin importar si fuesen mujeres, si fueran niños, ancianos,
y cómo los amarraban de los pies y las manos, haciéndolos arrodillar en las arenas de los coliseos romanos o en los estadios, y ante la presencia de todos los espectadores les soltaban los leones hambrientos para que devoraran a estos pobres cristianos ahí en las arenas de los coliseos. Y en grito de angustia y dolor los cristianos exclamaban con voz en cuello diciendo: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta estos pecados, perdónalos. Y declaraban con su boca: Jesucristo es el Señor, adorando de esta manera y alabando al Dios eterno en el momento mismo de su ejecución. Así morían los mártires de Jesús. Al observar los expectantes romanos, muchos de ellos bajaban de sus graderías, uno a uno bajaban las graderías y eran devorados también, así como eran devorados los cristianos. Y en un acto de fe morían con ellos, y fue así que al ver esto quedaban ellos aterrados y conmovidos por el acto de fe, de amor y de convicción por las creencias de los cristianos, que se convertían en mártires ellos mismos, y para sorpresa de todos, muchos de ellos también se convertían al Señor Jesús y eran también devorados por los leones hambrientos, en señal clara de que también ellos se habían convertido al cristianismo. ¿Ok? Miles de cristianos se convertían cada día, no importando el afán de apagar o menguar la iglesia por parte de sus perseguidores. Más bien la iglesia crecía cada día. Cada día la iglesia crecía en número, cumpliendo lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 16, 18, cuando dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? O sea que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y entre más perseguían cristianos, la iglesia florecía, la iglesia crecía. Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, como dice en Hechos 2:47, aunque eso fue 300 años antes, y lo sigue siendo ahora también, porque la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Romanos capítulo 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Así que la persecución, el peligro, la angustia, la espada, no fue suficiente para detener el crecimiento de la iglesia de Dios, pese a las persecuciones dadas por el Imperio Romano. En manos de Constantino, en manos de Diocleciano, en manos de Nerón y de tantos, Tertuliano, Severo, Septimio II, bueno, en fin, tantos asoladores, Clavícula, todos estos, mejor dicho, que fueron grandes asoladores y perseguidores de la iglesia, de los primeros cristianos. ¿Ok? A Constantino se le ocurre una grandísima idea. A pesar de que todo este era un verdadero problema para él, ya que se podía dividir su imperio. Ese era el temor que él tenía arraigado en su corazón. Por eso él perseguía a la iglesia, por temor y miedo a que su imperio se le dividiera. Y es cuando a él se le ocurre la grandísima idea y ve la oportunidad, como gran estratega político y estadista que él era, y habilidosamente prepara un plan bajo intereses políticos de volverse, de convertirse él al cristianismo. Pero Constantino no se convierte al cristianismo como tú y yo algún día nos convertimos, por convicción del Espíritu Santo, sino que él se convierte por intereses personales y políticos, por temor, vuelvo y repito, a que su imperio se le dividiera. Él no podía luchar contra esta situación, y al ver que si esto seguía así, su imperio no correría con tan buena suerte. Al ver que surja una nueva religión, se le divida su imperio,
y ya no sea él el rey y gobernante de Roma. Constantino de ninguna manera iría a permitir esta situación, y es en esos momentos cuando él determina firmemente convertirse al cristianismo, y así lo hace, pero sin dejar sus creencias paganas, simplemente porque nunca se convirtió de corazón, sino que lo hizo por intereses políticos y personales. Una cosa muy diferente cuando escuchamos el Evangelio de Cristo, nos predican el mensaje de salvación y nos convertimos por la obra y gracia del Espíritu Santo a Cristo. No, él se convirtió fue por miedo, por temor a que su imperio se le dividiera. Ahí es cuando le brilla la pupila y dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Ok? A partir de ese momento, Constantino, de la noche a la mañana, deja de perseguir cristianos y se convierte a ellos, se convierte a su fe. Ahora pues Constantino invierte los papeles y manda a perseguir ahora a todos aquellos que no se conviertan al cristianismo, y los que no lo hagan simplemente serían ejecutados. De ahí en adelante la gente en Roma, todas las personas en Roma, se convertían al cristianismo por imposición, no por convicción del Espíritu Santo, tal como sucede en estos días. Más que por imposición y por temor, hoy la gente se convierte o acepta una religión pagana por tradición, desconociendo verdaderamente, en honor a la verdad, los orígenes de esta falsa iglesia y perseguidora de cristianos. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17 que en ella se encontró la sangre de los mártires de Jesús. Vamos a leer la cita. Apocalipsis capítulo 17, 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y Apocalipsis capítulo 18, 24, más adelante, dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? En aquel tiempo a la ciudad de Roma se le daba el nombre de Babilonia, porque ahí residían y ahí vivían los cristianos que en ese tiempo se habían convertido, que estaban en Roma, pero se le conocía bíblicamente, según el libro de Pedro, como Babilonia. ¿Ok? Así se le conocía a la ciudad de Roma en los antiguos tiempos, en los tiempos de esa nefasta persecución. ¿Ok? Así que, mis hermanos, el resultado fue que el Imperio Romano, casi en su totalidad durante el gobierno de Constantino, se convirtió al cristianismo, pero no a un verdadero cristianismo, no aquel cristianismo que nace en el corazón de una persona verdaderamente arrepentida, cuando acepta a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador personal. No un cristianismo dado por convicción del Espíritu Santo que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado, sino un cristianismo falso, religioso, pagano, tradicional e hipócrita, tal cual como sucede en los días de hoy. La gente se suele hacer parte de una religión porque sus ancestros fueron de esa religión, pero no porque el Espíritu Santo vino a convencerlos de justicia, de juicio y de pecado. A eso me refiero. Hoy en día la gente sigue lo mismo. Si su familia fue católica, no, yo seré católico, apostólico, melancólico, diabólico y remalo, y me morí así. Así me voy a ir. ¿Pero para dónde? Para el infierno, porque para el cielo no se va. ¿Ok? Así que, mis hermanos, la salvación es personal. Y cada persona tiene que aceptar a Cristo, no una religión. La religión de por sí no salva. Así que en Roma la gente se convertía entonces al cristianismo, no por convicción del Espíritu Santo, sino por imposición, incluso por temor de perder sus vidas. Más adelante se convierte esto en una tradición llena de costumbres, llena de ritos, de dogma y enseñanzas humanas, o enseñanzas de hombres,
y no de Dios. Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, mucha gente honra a Dios de labios, pero su corazón dice que está lejos de Él. Jesús dijo, y el profeta Isaías también lo confirmó: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos y tradiciones de hombres. Este cristianismo falso y mentiroso no fue creado por el Espíritu Santo, por tanto no es obra de Dios, sino del hombre y del mismísimo diablo, quien usó a un hombre malvado, ambicioso, cruel, lleno de ambición, con hambre de sed y de poder político y religioso, porque él quería tener los dos poderes. Eso se quería hacer Constantino. Él quería coger el poder político y el poder religioso. El poder político ya lo tenía, pero ahora él dijo: no, me falta el poder religioso. Entonces, cuando una persona coge el poder político y coge el poder religioso, ya se quiere creer un Dios y va a querer que el mundo lo adore. Por eso no estoy de acuerdo, y yo personalmente no avalo los pastores que se vuelven de la noche a la mañana políticos. Que lo haga cualquier miembro de la iglesia, que sea un sociólogo, un abogado, amén, puede hacerlo. Pero que un hombre de Dios que ha sido llamado por Dios a predicar el evangelio, de la noche a la mañana se lance a la política, esto no es de Dios, mis hermanos. Porque nadie que teniendo sus manos en el arado y echa a ver atrás es apto para el reino de Dios. Y como dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno que milita, los pastores, los ministros, los evangelistas, los maestros, militamos, amén, en la obra de Cristo. Entonces dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La política está llena de mentira, de engaño, de corrupción, y Dios ha llamado a un ministro, un pastor, un evangelista, es a cuidar la grey, a cuidar el rebaño, a apacentar la grey. Amén. Y a predicar el evangelio. Amén. A ganar almas, no a ganar votos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Así que la gente se convertía en Roma al cristianismo, repetimos una vez más, no por convicción y obra del Espíritu Santo, sino por imposición, y algunos por temor a perder sus vidas. Constantino no solamente se hace el emperador de Roma, con poder político que de por sí ya lo tenía, sino que ahora se hace la cabeza y el líder de una nueva y falsa religión humana. No solamente toma el poder político y religioso, sino que une estos dos poderes y crea de esta manera un monstruo, un pulpo diabólico. Hace un sincretismo. Todas las costumbres paganas, porque Constantino nunca dejó la idolatría. Él siguió y murió siendo pagano, siguió viviendo como pagano y murió siendo pagano. Él nunca se arrepintió. Y es el fundador del Sacrosanto Católico Romano, una iglesia fundada por un hombre, no instituida por Jesucristo. Amén. En pocas palabras, Constantino fusiona la religión con la política y toma todo el poder político y religioso y crea el Sacrosanto Católico Romano, repito una vez, una obra de hombre, no de Dios ni del Espíritu Santo. Por eso la iglesia no tiene nada que ver con la política. Y si tú ves un cura, un obispo, un arzobispo, es un político más que un hombre de Dios.
son hombres de Dios. Te hablan de política, están metidos con los políticos, y el mismo Papa tiene su imperio, él es su presidente. 44 hectáreas tiene el Vaticano. Es el país más pequeño del mundo, pero el más influyente. 44 hectáreas. Todos los presidentes del mundo, cuando se posesionan, tienen que viajar a Roma y besarle el anillo al Papa, en sinónimo de sujeción, de que está dispuesto a obedecer sus órdenes. ¿Ok? Constantino crea una institución poderosísima que hasta el día de hoy da mucho de qué hablar, y tiene su centro operativo en Roma, la ciudad del Vaticano, que más que una ciudad es un país, el país más pequeño del mundo, pero el más poderoso e influyente. Constantino se convierte no tan solamente en el líder político del Imperio Romano, sino en el líder religioso de una supuesta iglesia cristiana, y no hizo otra cosa más que, como dijimos, crear un verdadero monstruo, un pulpo diabólico llamado Iglesia Católica y Romana, que hoy día ha abrazado al mundo entero. Por eso dice que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Esta surge de las aguas, que son multitudes, pueblos, naciones y lenguas. ¿Ok? Constantino murió el 22 de mayo del año 337 y fue enterrado en la iglesia de los apóstoles en Constantinopla. Dejaba el imperio repartido entre sus tres hijos, Constantino I, el joven Constante I y Constancio II, y sus dos sobrinos, Dalmacio y Anibaliano. Pero los conflictos entre ellos obligaron a que después de su muerte Constantino siguiera reinando nominalmente durante varios meses. ¿Ok? Él repartió prácticamente su imperio, su gobierno. Dalmacio se hizo con el control del área de Constantinopla y los Balcanes. Constantino II, el mayor de los hermanos, controlaba la parte occidental del imperio hasta Trabéris. Constancio II era el dueño de la parte oriental de Antioquía, mientras que Constante se encargaba del imperio de Iliria, Italia y África, y finalmente otro sobrino, Anibaliano, gobernaba con el título de rey la parte oriental de Asia Menor. La Iglesia Católica Romana atribuye al apóstol Pedro el título de ser el Papa, lo cual es totalmente falso y contradictorio tanto a la historia como a la misma palabra de Dios. En Mateo capítulo 16:13, hasta el 19, quiero que me acompañen en la palabra de Dios en la Biblia, por favor. Mateo 16:13. Gloria a Dios. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, oiga bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que no es Pedro sino Jesús mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Aquí vemos la escena. Bien.
Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y él pregunta a sus mismos discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos responden y dicen: no, uno de los profetas. Unos dicen que es Jeremías, otros Juan el Bautista, otros dicen que es Elías o alguno de los profetas. Entonces pregunta a los discípulos y dice: ahora, mis hijos, muchachos, ¿ustedes qué dicen que soy yo? Y se quedan como atónitos, como pensando, y salta Pedro como un resorte y dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni instituto bíblico, ni doctorado, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, como que dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, señalándose a sí mismo, porque Cristo es la roca, la palabra Petra, la palabra griega. Pedro es la palabra griega Petros, roca firme, pero Cristo es Petra. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es algo que los amigos católicos de verdad han malinterpretado y han usado este contexto bíblico para atribuirle a Pedro que él es la roca y que él es la cabeza de la iglesia. Será la cabeza de la iglesia católica, pero la cabeza de la iglesia cristiana evangélica se llama Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo Jesús va a fundamentar la iglesia en un hombre que días antes lo había negado y 3 veces? Sería absurdo. La iglesia está fundamentada en Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. La pregunta surge: ¿fue Pedro el primer papa? Eso es lo que afirman los católicos, que Pedro fue el primer papa. La iglesia católica, mis hermanos, en honor a la verdad, ha nombrado a Pedro como el primer papa. El primer concilio del Vaticano del año 1870 establece como dogma que el pontífice romano, Pedro, es el sucesor del bienaventurado Pedro, el apóstol, príncipe de los apóstoles y verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia, obviamente según ellos la iglesia católica. Eso es lo que argumentan ellos. Así que al frente de la iglesia católica romana está el Papa de Roma. Este hombre, de acuerdo a la doctrina católica, de acuerdo a sus enseñanzas, es la cabeza de la iglesia y sucesor del apóstol Pedro. Y de acuerdo a esta creencia, según ellos, Cristo eligió a Pedro como el primer papa. Esto es totalmente falso. Quien entonces, dicen que Pedro en aquel entonces viajó a Roma y sirvió en este puesto durante 25 años. Esto es absurdo, esto es falso totalmente. Eso es lo que ellos argumentan en sus catequismos, en sus estudios. Empezando primero que Pedro nunca, según la historia, estuvo en Roma ni viajó a Roma. Eso es falso. El Sacrosanto Católico Romano nombró a Pedro papa y representante de la iglesia 300 años después de su muerte. Óigase bien, ya Pedro 300 años atrás ya había muerto. No se me distraiga, amigo, concéntrese en la palabra si vino a escuchar la palabra, ¿ok? Entonces dice 300 años después de la muerte de Pedro es que el Sacrosanto Católico Romano lo nombra papa. Yo creo que Pedro ni se dio cuenta de que él murió sin enterarse de que lo habían nombrado papa. Ya se enteró estando en el cielo, obviamente, porque quizás Cristo le contó. Esto es terrible, mis hermanos. El apóstol Pedro murió sin ni siquiera enterarse de que lo habían nombrado papa, y Constantino apareció más o menos alrededor del año 313 después de Cristo, cuando aparece pues en los libros de historia, cuando empieza a fundar el Sacrosanto Católico Romano, y alrededor del año 325 cuando legitimiza bajo el concilio de Nicea, bajo el tratado de Letrán,
legitimiza el Sacrosanto Católico Romano como la religión oficial del Imperio Romano. Pedro murió alrededor del año 67 después de Cristo. Así que Pedro ni se enteró, porque para la fecha de su nombramiento, aproximadamente 300 años más tarde, Pedro ya había fallecido siendo ejecutado cruz abajo 300 años antes. Además, el apóstol Pedro nunca viajó a Roma, pero sí escribió carta a los fieles de Roma, que en aquel tiempo se llamaba Babilonia, que prácticamente es la antigua Roma. A la antigua Roma se le conocía como el nombre de Babilonia, no está muy lejos, porque la palabra Babilonia significa confusión. Babel, la que confunde, ¿ok? Y eso es lo que ha hecho Roma con su papado, confundir y engañar al mundo entero. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, Primera de Pedro capítulo 5, 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Mira que Pedro tuvo un hijo, y ese hijo se llamaba Marcos. Y una de las condiciones para ser papa es que el papa tiene que ser célibe, tiene que hacer voto de castidad, no se puede casar. Pedro tenía esposa. Una vez se le enfermó de fiebre y Jesús fue a casa y se la sanó de fiebre, y ella se levantó y le servía. Y el hijo de Pedro se llamaba Marcos, según Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, es decir, en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, a los que estáis en Jesucristo. Amén. Por otra parte, sí hay indicios y hay registros históricos de un llamado Simón Pedro, y hablamos de Simón el Mago, que este sí viajó a Roma, es más, hasta tuvo iglesia allí. Hechos capítulo 8 del 4 al 25, pueden leerlo. La historia de Simón el Mago, que quería comprar el don de Dios con unos cuantos billetes, y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se compra con billete. Como muchas iglesias hoy día dicen: pacta con Dios por tu sanidad. Mis hermanos, esto es gratis. La salvación es gratis, la sanidad es gratis. Tú no tienes que pagar, lo que tienes es que creer, porque al que cree, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? A partir de ese momento que surge la iglesia neotestamentaria de los apóstoles de Jesús, cuando se cumple literalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y se le llama cristianos por primera vez en Antioquía, como lo confirma Hechos capítulo 11 versículo 25, cuando por primera vez se le llama cristianos a los cristianos allí en la región de Antioquía. Pero la iglesia nació en el Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y son llenos del Espíritu Santo y empiezan a profetizar y a hablar las maravillas de Dios. Es ahí cuando recién entonces nace la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? De la noche a la mañana nació en Pentecostés, pero así también de la noche a la mañana la iglesia de Jesucristo desaparecerá. ¿Ok? Esta, la iglesia de Cristo, la que surgió en el día de Pentecostés, siempre ha estado fundamentada sobre el que es el verdadero fundamento de nuestra fe cristiana, es decir, sobre Jesús, sobre Cristo. Cristo es la roca, dice la Escritura. Él es la piedra angular que los edificadores, es decir, los judíos, desecharon, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí lo siguen esperando. Ahora que la iglesia desaparezca, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando a la final trompeta, porque con voz de armando, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá Jesús del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con esa voz de mando, Cristo
va a levantar a su pueblo, a la iglesia, y la iglesia va a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí sí, los judíos, cuando se manifieste el anticristo, van a creer en él, lo van a aceptar como el Mesías, pero van a ser engañados por 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, Cristo es la piedra angular, la que vosotros los edificadores, los judíos, desechasteis, la cual Dios ha hecho cabeza y piedra principal del ángulo. Amén. Hechos capítulo 4:11 dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no nos ha sido dado bajo el cielo a vosotros un nombre para ser salvos, solamente el nombre de Cristo. Amén. Es el único nombre que ha sido dado a los hombres bajo el cielo para poder ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 1:11 dice, Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, cuando nos arrepentimos, a los que creemos en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que se arrepiente, el que nace de nuevo, el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así que si no te has arrepentido, si no has aceptado a Cristo en el corazón, eres una criatura. Necesitas arrepentimiento y venir a la cruz, venir a Cristo para ser salvo. ¿Cuánto dicen amén? Esta piedra que es Cristo, por ningún motivo es Pedro, un simple hombre mortal que más tarde negaría a Jesús 3 veces antes de ir a la cruz. Esto fue lo que hizo Pedro: negar al maestro 3 veces antes de ir a la cruz. En Mateo capítulo 16:13, Mateo 16:13 al 18, Pedro confiesa y da testimonio acerca de quién era Jesús. El Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que le responde al maestro, argumentando que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Como Jesús se lo dijo también en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 31 al 34, cuando Juan el Bautista también da testimonio de Cristo. Cuando dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mateo capítulo 26, 30 al 35, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, Pedro efectivamente niega a Jesús 3 veces antes de ir a la cruz. Así que, mis hermanos, es totalmente absurdo e ilógico el solo hecho de pensar que la iglesia de Cristo está fundamentada sobre un hombre y que este hombre representa a Cristo en la tierra. Esto es falso, mis hermanos. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, 13, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas, otros dijeron quizás Jeremías. Y le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto es revelación de mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, porque Cristo es la roca, señalándose a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está entonces fundamentada sobre Cristo. Cristo es el cimiento, es la base, el fundamento de la fe y de la iglesia cristiana evangélica. Pedro declara y hace una confesión pública cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Y no es sobre Pedro como tal, sino es sobre la confesión pública que Pedro acababa de hacer, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo o Christos en el griego proviene de la palabra hebrea Mashiach, y la palabra hebrea Mashiach significa ungido, y esta palabra es Cristo, el ungido de Dios, el verbo hecho carne, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación se la acaba de dar el Espíritu Santo a Pedro, y no es revelación humana. Es sobre Cristo y no sobre Pedro que descansa y reposa nuestra fe cristiana. Afirmar lo contrario, que Pedro es cabeza de la iglesia y que la iglesia está fundamentada en un hombre y que Pedro fue el primer papa romano, es una enseñanza totalmente falsa y desvirtuada por la misma palabra de Dios. Es más, como dijimos anteriormente, Pedro nunca se enteró de que lo habían llamado papa sino 300 años después. Él ni se había enterado, hasta cuando el catolicismo romano lo llama como la cabeza de la iglesia 300 años después. Terrible esto. La palabra roca, cuando dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia, proviene de la palabra griega Petra, la cual es Cristo, y la palabra Pedro proviene de la palabra griega Petros, que significa roca firme. Pedro, antes de la confesión y afirmación acerca de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, él tuvo esa revelación del Padre, y por eso le confiesa a Jesús que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él antes se llamaba Simón, y después de esta revelación dada por el Espíritu Santo de Dios, Jesús le llama a Simón Pedro, la palabra Petros. Y sobre la confesión que acababa de hacer Pedro, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y es sobre esta declaración que es firme como una roca, que está fundamentada la iglesia de Jesucristo. Además, Jesús nunca se exaltó a sí mismo, nunca exaltó ni a Pedro, ni mucho menos lo endiosó. Comenzando con Pedro, la Iglesia Católica reclama la sucesión de papas hasta el día de hoy, y sobre esta creencia está constituida la fundación de la Iglesia Católica en su totalidad. Pero enseña las Escrituras que Cristo haya ordenado a un hombre por encima de todos en la iglesia. ¿Reconocieron los primeros cristianos a Pedro como tal? Veamos para terminar qué dice Efesios capítulo 5 versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer, así como fue primero Adán que Eva. Y así mismo Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No Pedro ni tampoco el Papa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No fue sino hasta la época de Calisto, obispo de Roma, en el año 218 al 220
33, que Mateo 16, 18 fue usado primeramente como un intento de poder para aquellos que afirman que la iglesia fue fundada sobre Pedro y que el obispo de Roma era su sucesor. La Biblia enseña claramente lo contrario, que la iglesia está fundamentada sobre Cristo y no sobre Pedro, el cual es fundamento humano. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos, para que la otra semana ya sigamos con el tema y ampliemos un poco más los conceptos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu justicia, por tu verdad. Bendecimos tu nombre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, todo el imperio, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos ahora mismo toda manifestación espiritual que se esté obrando en este joven, Padre. Hazlo libre por el poder de tu palabra, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en tu nombre, Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiere venir a entorpecer este culto, esta reunión. Atamos y reprendemos toda obra del diablo ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y misericordia, Señor. Gracias por este día, por esta palabra, Señor. Gracias por los hermanos que han venido, Señor. Gracias por los hermanos que han escuchado a través del Facebook, Señor. Y te pido que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.